Bien, pues muchas gracias, don Aquilino Polaino. Estamos aquí en una conversación con el doctor Aquilino Polaino, psiquiatra, investigador, filósofo y catedrático de psicopatología. Pues una personalidad, como todos saben. Y, y le he pedido que me regale esta conversación con él, eh, con el objetivo de hablar sobre Leonardo Polo, el filósofo español Leonardo Polo. Gracias, don Aquilino. Buenas tardes aquí en México, buenas noches allá en España. Y Bien, buenas tardes. si le parece, don Aquilino, pues no es más que nos comparta un poco su testimonio, su visión sobre Leonardo Polo, anécdotas, si es posible. Mm, Le preguntaría un poco cómo es su encuentro con Leonardo Polo, si su encuentro pues es claramente personal o es a través de su obra, y, y por qué ese encuentro pues proliferó después en sus investigaciones o en su modo de comprender al hombre. ¿Qué nos puede contar, don Aquilino? Pues, a ver, mi encuentro con Leonardo Polo fue por una parte como alumno, porque lo tuve de profesor en la Universidad de Navarra en filosofía, que hice después de medicina y psiquiatría, eh, y bueno, sus clases nos tenían a todos eclipsados porque había un silencio total y él empezaba, le costaba mucho hablar y empezaba como desesperezando el cerebro, como con un esfuerzo gigantesco, ¿no? Y aquello iba poco a poco floreciendo y entonces llegaba un momento en que ya había salido del impasse y entonces ya era corrido, y entonces, o incluso con fuerza ya la voz había cogido otro timbre, pero eran unas clases muy impresionantes. Yo creo que solo cualquier de los alumnos de mi generación no lo han olvidado, ¿no? Porque era imposible olvidar. Bueno, luego tuve un encuentro más personal en que no salí muy bien, eh, porque tuve que, me pareció a mí conveniente discutir con él, pero eso ya fue eh, en Granada, que es de donde él sacó la cátedra de filosofía en la Universidad de Granada, pues un 19 de marzo, que debía ser del año 67 al 69, por esa fecha. Sí, Entonces él, eh, en una charla así entre amigos, empezó a empezar, pensar en voz alta la concepción del trabajo en San José y en Marx. caray. Interesantísimo. Entonces yo alguna cosa no la acaba de encajar bien, y lo de darle mi aprobación a todo lo que decía, entonces se me ocurrió decir que ya, pues, al final de la conversación casi, en lo que yo no estaba muy de acuerdo. Y entonces ahí fui corrido por todos los lados durante media hora, de argumentaciones, y me dejó absolutamente fuera de juego, ¿no? Claro, y después de ahí, yo creo que saltamos a hacer mucha amistad, porque coincidimos en muchas reuniones, primero de la Universidad de la Rábida y Sí, luego de la Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia, ¿no? Y, y ahí sí que charlamos a veces 4 o 5 horas seguidas, ¿no? él le tenía mucho cariño a la Rábida, según recuerdo. Sí, sí, porque lo pasamos muy bien y sobre todo le damos vueltas a la cabeza, ¿no? Pues no hay como el diálogo entre profesionales competentes cada uno en su materia como para darle más vueltas a la cabeza, ¿no? Porque claro, oyes cosas que a ti no se te habían ocurrido, ¿no? Pues sí, eso fue. Y así otros hitos con él,
yo creo que hay otro también, eh, sí, yo creo que, pero vamos, fundamental, yo creo que es esa relación, esa conexión, que después fue, bueno, también estuvo en el tribunal de mi eh, ejercicio de licenciatura en filosofía, Ok. que era bueno, un librito que después publiqué sobre la antropología freudiana, ¿no? Mm. Muy espeso, muy complicado de entender, ¿no? Y ¿Y él cómo se comportó en el tribunal? muy bien, porque yo creo que había leído bastante como para hacerse cargo de tener una idea clara y distinta, y entonces hizo preguntas muy oportunas, pero a la salida me dijo, de esto yo quiero que me hablen más tiempo. ¿Cuándo te viene bien? Y quedamos enseguida. Y yo creo que haciendo preguntas, yo creo que estuvo como 2 sesiones de 3 horas, Caray. porque con eso yo creo que es como si se hubiera leído muchos textos sobre psicoanálisis, ¿no? Entonces por ahí penetró mucho a lo que había sobre esa materia, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que eso ya fue fraguando una amistad muy, muy considerable, ¿no? Entonces él se metía mucho conmigo, pero teníamos ya mucha amistad, entonces eh, él decía que, o sea, hacía gestos cuando me veía así, eh, entonces, como yo me llamaba Aquilino, pues él me decía Áquila, Áquila poderosísima, y extendía así la carra. Entonces yo al principio pues dije, bueno, pues es una gracieta y vamos, hay que seguírsela, ¿no? Pero ya una vez dije, bueno, yo tengo que inventar algo, y efectivamente, ¿no? Y entonces se me ocurrió otra imagen a mí, con la que él le saludaba. Era como, es un hombre muy profundo, eh, y yo creo que tiene dos apellidos muy claros. Uno es Polo, Polo Sur, Polo Norte, y el otro es Barrena. Barrena es una cosa con la cual se hace un agujero, ¿eh? Entonces cada vez que lo veía, hacía así, Polo, Barrena, y ¡prrr! Hasta el fondo, ¿no? En profundidad. Entonces se veía, claro. Vale, pasado. Entonces yo creo que esas son anécdotas de la amistad, ¿no? Y no, yo creo que a mí me abrió muchas ideas nuevas, ¿no? En la cabeza, ¿no? Mm, yo creo que era un pensamiento que lo veías tú cómo se producía. O sea que a veces no sabemos en qué consiste pensar y es muy difícil explicar qué es pensar. Y por tanto no hay enseñanza sobre el pensamiento. ¿Cómo enseñamos a pensar a los alumnos? Pues es imposible, ¿no? Pero si en la gestión del propio pensamiento tú lo haces en un pequeño grupo y vas eligiendo aquella idea, aquella palabra, te detienes y luego la articulas con otra y formas un juicio. Y luego ese juicio tiene una contraposición, una antítesis que la soluciona a este paso. Es decir, vas viendo cómo el pensamiento va creciendo, ¿no? Y eso en Polo era muy transparente, ¿no? Costaba tiempo, ¿eh? Una charla con Polo pues podía durar perfectamente 3 horas, en las cuales pues al principio la gente se aburría y tenía que tener mucha paciencia, pero en cuanto saltaba la primera media hora ya que yo empezaba a disparar, ¿no? Y luego a su vez tenía una capacidad de relacionar conceptos, ideas, pensamientos, eh, periodos históricos, cultura, muy grande, ¿no?
Entonces, de pronto estabas hablando de una cosa muy sencilla, te parecía a ti, y daba un salto y te veías en un precipicio, ¿no? O en un abismo, o encima de la montaña, ¿no? Y eso yo creo que es muy de la filosofía poliana, ¿no? ¿Eh? Porque cuando crees que la cosa ya la has visto clara, te das cuenta de que te has quedado en la mitad, ¿no? Algo te falta, ¿no? Entonces hay que volver a leer y volver a repensar, ¿no? ¿Qué diría usted, don Aquilinio, sobre la estatura de don Leonardo Polo? ¿Qué consideración podría llegar a él a tener en la historia de la filosofía? Pues eso es difícil de saber porque, claro, yo en filosofía eh, he hecho un uso de ella que me ha venido muy bien para mi profesión, eh, pero ahora estoy leyendo más filosofía que nunca, ¿no? Mm. Porque estoy jubilado, pero eh, durante el trabajo no Ya tenías no hace tiempo. consulta, don Aquilino. Ahora no. Ya no. Ya llevo desde febrero del año pasado, ya he dejado todo, ¿no? Docencia tampoco. En Tampoco docencia docencia. tampoco. Claro, entonces, habría que saber muy bien, porque también hay muchos filósofos desconocidos, ¿no? Sobre todo de países del este, en Europa, o probablemente norteamericanos, que tampoco no tenemos mucho trato con ellos, ¿no? Eh, ahora, yo creo que la obra de Polo va a ocupar un puesto muy relevante en el siglo XX en todo lo que sea España y Europa. A mí me da la impresión de que sí. ¿Por qué? Porque es una ópera omnia, es muy completa, ha tocado casi todos los temas, Mm. entonces ha profundizado y ha anticipado cosas y se ha adelantado a su tiempo, y por tanto, bueno, yo creo que todo eso le acredita como un filósofo que ha aportado muchas cosas, ¿no? Claro. Y por tanto, yo creo que se estudiará como formando parte de la historia de la filosofía española, ¿no? Como primer escalón, Sí. luego vendrán otros, ¿no? Don Aquilino, usted ahorita estaba comentando que lo ha aprovechado en la filosofía en general y seguramente también Apolo para su trabajo médico, ¿no? ¿Qué nos puede decir de eso? O sea, ¿qué aportaciones puede dar Leonardo Polo a la medicina o más allá de eso a usted, cómo le ha dado rendimiento? Yo creo que, yo creo que por hacer sencilla, mi aportación aquí es, o sea, yo creo que la aportación de Polo a la antropología, con su antropología trascendental, me parece que eso es clave. Y eso tiene que ver con temas de salud y de enfermedad. Y también, si se quiere, la felicidad, la dignidad humana, la honradez, miles de cosas, ¿no? Pero yo creo que esa me parece a mí que es la aportación que yo he explorado más de cerca, ¿no? Mm. Más tiempo, ¿no? Y luego hay otra aplicación, también como aplicación, eh, que es el tema ético. Yo creo que esa misma antropología y también la cosmología y también la teoría del conocimiento y lo que piensa de Descartes y de Kant y de Hegel, todo eso me parece que va bien urdido, eh, puede servir de un fundamento sólido a la ética. Porque la bioética ahora mismo está un poco desarmada, ¿no? Mm. Desestructurada, ¿no? Y de hecho hay muchas revistas de bioética en que mejor no leer nada. ¿Por qué? Porque si no lo que lees te va a hacer que tomes actitudes erróneas, ¿no? Entonces, bueno, entonces como esa eh, refundamentación de la ética, me parece que hay que tomarla desde otras fuentes, ¿no?
Y desde ese punto de vista sí que me parece que es muy interesante las aportaciones de Polo, ¿no? Y creo que antes o después llegará, Claro, porque el especialista en bioética se da cuenta de que vive en un terreno muy inseguro, ¿no? Y si es muy leído, si procura estar al día, se da cuenta de que l- la información que recibes todavía le da más inseguridad. Entonces yo creo que tendrá que decir, bueno, pues vamos a articular esto con el pensamiento de Polo, a ver si con esto consigo articular un edificio bien construido, ¿no? Porque si no, esto no funciona, ¿no? claro. Pero yo Sí. creo que en esas dos cosas, en ese sentido, yo creo que me ayuda mucho, ¿no? Mm. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias por eso, don Aquilino.